Mañana, un día más donde comenzamos una nueva semana. Y qué desafío, cada comienzo, qué desafío lo que tenemos por delante. Y qué bueno que podamos en esta mañana estar en su casa, porque hemos dicho, Señor, queremos comenzar esta semana no solos, no peleándole en nuestras fuerzas, sino queriendo que Dios esté obrando en nosotros, a favor de nosotros y en aquellas cosas que conciernen a nosotros. Amén. Así que hemos venido a la casa del Señor a disfrutar, de alabar, de glorificar, pero también de escuchar su voz a través de su palabra. Así que yo le invito a que un momento más cierre sus ojos donde están y juntos oremos al Señor por su palabra. Padre, te bendecimos en esta mañana, te honramos dándote gracias por este tiempo donde podemos adorar, exaltar y honrar tu nombre. Queremos tomar este tiempo donde tú preparas nuestro corazón para recibir tu palabra, para que vamos con un corazón con mansedumbre, un corazón donde podamos preparar, Señor, como una tierra fértil, para que tu palabra pueda no solamente hallar cabida, no solamente pueda, Señor, ser sembrada, sino que pueda tener frutos en nuestra vida. Oramos que tu Espíritu Santo nos pueda ministrar de una manera preciosa esta mañana. Sometemos nuestra mente, nuestro espíritu y todo lo que somos delante de tu presencia, para que nada impida que el fluir de tu gracia, de tu poder y tu palabra nos ministre esta mañana. Bendecinos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Le invito a que abra su Biblia. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 11. La pastora comenzó hablando esta mañana acerca de... Ella tenía un título, pero en la otra versión dice el afán y la ansiedad, ¿no? Y creo que decía no nos preocupemos de manera desmedida. Y qué bueno que en esta mañana el Señor nos quiere dar ese descanso a tanto agotamiento, a tanto correr, a tanto ir. Y qué bueno que en esta mañana nosotros podamos tomar eso que el Señor nos está ofreciendo en esta mañana, ese descanso para nuestra alma, para nuestro corazón. Y yo antes de introducirme en lo que vamos a mirar esta mañana, quiero un poquito recordar lo que la pastora hablaba, y la pastora nos hablaba acerca de no preocuparnos. Y qué cosa difícil para muchos de nosotros el no preocuparnos, el no tener afán por lo de mañana, por lo que vendrá, por lo que nos está pasando. Y fíjese, hermano querido, que lo que está establecido en la palabra es palabra de Dios. No son consejos de nosotros los que predicamos la palabra. A veces la gente toma lo que se predica desde aquí como simplemente un consejo, una enseñanza. Y nosotros debemos entender que lo que predicamos no es un libro escrito por nosotros, es palabra inspirada por el Espíritu Santo, por lo tanto es palabra de Dios. Y es bueno que tengamos un corazón abierto y manso para recibir la palabra. Porque ¿sabe qué? Cuando la palabra viene, si usted lee la palabra del sembrador, se va a encontrar que hay diferentes tipos de terrenos donde la palabra cae, donde la semilla cae. Y el fruto depende de ese terreno. Y es bueno que esta mañana, hermano querido, todos nosotros que tenemos el corazón abierto para recibir la palabra, digamos, Señor, dame un corazón fértil, sensible a lo que tú quieres hablar y ministrar en mi corazón. Vuelvo a lo que la pastora decía. Cuando usted estudia teología pastoral, se va a encontrar que cuando se habla del Sermón del Monte, que es una de las partes que compartió la pastora esta mañana, cuando usted estudia en lo que es teología, a la parte esta que del Sermón del Monte se refiere como estatutos del reino. Fíjese qué importante que entendamos esto. Un estatuto es la forma que Jesucristo venía a establecer de cómo quería que viviéramos nosotros, los hijos del reino, los hijos de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, pasamos a ser familia de Dios, ya no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. No podemos seguir viviendo como vive el mundo. Y fíjese, la pastora hablaba de no preocuparnos. Y cuando nosotros hablamos de esto, de la afán y la ansiedad, Jesús dejó establecido como un estatuto, como una ordenanza, el no preocuparnos. No es un consejo que el Señor nos da en esta mañana. No es algo que puede ser útil para nosotros, no, es algo establecido de cómo necesitamos vivir en el reino de Dios. O sea que el no preocuparnos no es simplemente un consejo del Señor, es una obligación de nosotros que Dios dice,
para vivir en el reino, ustedes no pueden vivir preocupados. Y después nos habla el por qué. Porque el Señor conoce nuestra necesidad, porque el Señor puede suplir, porque cuando buscamos el reino todo lo demás es añadido. O sea, hermano querido, que la preocupación en el reino no es opcional. Hay una ordenanza de Dios de que no nos preocupemos, de que no vivamos con preocupación. ¿Es fácil? No es para nada fácil. Es algo muy difícil, es algo que hay que trabajarlo, algo que hay que irlo conquistando, pero es necesario, porque si el Señor lo dejó establecido, es porque es bueno para nuestras vidas. Amén. Así que bueno que en esta mañana podamos tomar esto como algo que Dios quiere para nuestras vidas. No vivir en una continua y abundante preocupación que produce desgaste, que produce enfermedades, que produce tantas cosas en la vida del hombre. Y el Señor, si hay algo que quiere, es lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Por eso nos ha dejado establecidos principios en la palabra, para que nosotros caminemos en esos principios nos puedan confrontar en nuestra forma muchas veces errada de vida que llevamos y podamos alinear nuestra vida a los principios y a los preceptos de la palabra del Señor. Capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Lo que vamos a mirar puntualmente está al final, pero no quiero dejar de pasar algunas cosas que el Señor habla en mi corazón, que van a ser de bendición para nosotros, que están ahí al principio. Hoy vamos a orar por esto que Jesús menciona al final, que es una invitación al descanso, una invitación a dejar nuestras cargas sobre Él. Pero primeramente, la Biblia en el capítulo 11 nos dice el título Los mensajeros de Juan el Bautista. Y quiero hablar un poquito acerca de Juan y quiero hablar un poquito acerca de, diciéndolo de recién, la importancia que tiene la palabra del Señor, hermano querido. Y vuelvo a repetir, no estamos para ver qué tomamos o qué no tomamos de la palabra del Señor. Usted puede de lo que se predica, porque a veces los predicadores por ahí podemos tener nuestra propia mirada de algunas cosas, nuestras propias razones, y la Biblia dice examinarlo todo y retener lo bueno. Ahora cuando se trata de la palabra de Dios enteramente, yo no puedo retener lo bueno, porque la palabra de Dios es buena. La palabra de Dios íntegramente es buena para mi vida. Por lo tanto, todo lo que nosotros vamos a recibir de parte del Señor va a traer bendición a nuestras vidas. Amén. Aquí estaba Juan, aquel que el Señor había escogido para abrir el camino de Jesús en la predicación de la palabra. Y por eso yo decía antes de llegar al final, quiero ver algo acerca de las conductas humanas ante los conflictos de la vida y las reacciones que a veces nosotros manifestamos ante la palabra del Señor. Porque no todo el mundo reacciona igual ante la palabra del Señor. A veces nosotros reaccionamos con mansedumbre y decimos, sí, Señor, ese soy yo, esa soy yo, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro. Y a veces reaccionamos como que, no, esto no es para mí, no, y no reconocemos la necesidad que hay en nuestro corazón de cambio y transformación. Y las conductas humanas ante las diferentes situaciones de la vida. Fíjese, hermano querido, que aquí está Juan, el que había abierto el camino al Señor, Juan el que venía predicando de Jesús, del Mesías. En este momento a Juan lo encontramos ya encarcelado a causa de la predicación del Evangelio, a causa de haber denunciado el pecado de Herodes. A causa de esto, lo sacaron de donde estaba, de su libertad, de su predicación, y lo pusieron en la cárcel. Las situaciones que rodeaban a Juan cambiaron de un momento a otro. Y fíjese lo que dice el versículo 2. Yo no quiero ahondar mucho en esto porque me quiero ir más bien a lo del final, pero no quiero dejarlo pasar por alto tampoco. El verso 2, cuando Juan estaba ya en la cárcel escuchando lo que Jesús estaba haciendo, dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Hasta ahí nomás leemos la palabra del Señor. Yo recién hablaba acerca, hermano querido, de las conductas nuestras, la conducta humana ante los conflictos de la vida. Fíjese que Juan, el mismo Juan, que decía:
este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, este es el Salvador. El mismo Juan que había visto descender al Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesucristo, el mismo Juan que había visto los cielos abiertos y la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el mismo Juan que cuando Jesús se venía a bautizar lo anunciaba como el Mesías, ese mismo Juan, hoy, en una situación totalmente diferente, en un cambio, podríamos decir, rotundo de panorama en su vida, está diciendo, vayan a preguntarle si Él es el Mesías o esperamos otro. Fíjese, hermano querido, el cambio de pensamiento, el cambio de actitud hacia Jesús por el cambio de lo que a Él le rodeaba. Primeramente, cuando Juan estaba en libertad y podía predicar y podía presentar al Maestro y podía compartir con Jesús el bautismo y cuántas otras cosas, decía, sí, aquí está el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y cuántas cosas este hombre predicaba y tenía en medio de las situaciones favorables la convicción de que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora cuando el panorama cambia y Juan es puesto en la cárcel en medio de la falta de libertad, en la cárcel en medio de la incertidumbre de no saber qué va a hacer de su vida, en la cárcel en medio de ¿y ahora qué? Juan le entra la duda. Juan dice, vengan, vayan y pregúntenle si Él es el Mesías o esperamos a otro. Hermano querido, ¿qué conducta la de nosotros los hombres? Esto es fiel reflejo de lo que somos nosotros y no venimos a hablar en modo de condenación, sino que podemos reconocer lo que somos, que cuando el viento sopla a favor, Dios está sentado en el trono. Cuando el viento sopla a favor, Dios es Dios y puedo predicar y puedo decir este es el Mesías, el Hijo de Dios y de acá y de allá. Ahora cuando el panorama cambia, cuando las cosas no son contrarias, cuando parece que no nos sale una a favor, yo, el siervo de Dios, yo voy a ser yo el que predico a Jesús. Y no hablo de los predicadores que estamos aquí adelante, no solamente, sino de cada uno de nosotros que compartimos a Cristo. ¿Cómo puede ser que me pasen tantas cosas malas? Juan se podría preguntar, si yo que soy elegido para abrir el camino, ¿cómo voy a estar en la cárcel? ¿Cómo voy a estar preso? ¿Cómo voy a estar amenazado de muerte? Y ahí entran las dudas en la vida de Juan. ¿Será este el Mesías? Entran las dudas en cuanto a Dios, en cuanto al propósito. Y hermano querido, a veces pasa que cuando el viento no sopla a favor, a veces pasa que cuando nos empiezan a pasar una tras otra, comenzamos a dudar, ¿será esto de Dios real? ¿Será esto de Dios verdad? ¿Será este el camino correcto? Y a veces pasa porque tiene que ver con nuestra humanidad, tiene que ver con nuestra naturaleza. Y a veces lamentablemente nosotros nos condenamos porque por ahí nos falta la fe, hermano querido, a Juan el Bautista, a quien Jesús dijo, de los nacidos de mujer no habrá otro mayor que este hombre, que este profeta, que este Juan. Si a Juan le entró la duda, hermano querido, ¿cuánto más a muchos de nosotros nos puede entrar la duda en los tiempos difíciles, en los tiempos de adversidad? Pero que nos entre la duda no es para condenarnos, es para reflexionar y ver e imitar lo que hizo este hombre. Fíjense que dice la Biblia, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 discípulos para que le preguntaran, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan envió a Jesús a hacerle esta pregunta, en una etapa de dudas. Lo que en un tiempo fue algo firme como Dios, hoy lo vio como algo que era para dudar. Quizás hoy estamos en ese conflicto de no ver claro si es o no. Estamos en la duda de Dios, del camino, pero Juan en la duda hizo algo que es bueno hacer. Fue a Jesús, a pesar de que él no podía ir, envió 2, pero vino a Jesús. ¿Eres tú? Y sabe que Jesús le sacó la duda. Díganle lo que ven, lo que oyen.
el poder ver, el poder oír puede afirmar, hermano querido, nuestra fe y nuestras convicciones en el Señor Jesucristo. Que a pesar de lo que estoy viviendo, de lo que me está pasando, no estamos cerrados. Este verdaderamente es Dios. Este verdaderamente es el camino. Y aunque haya pruebas, aunque haya luchas, Dios sigue siendo Dios en todo tiempo. Hermano querido, lo que oímos, por eso es importante congregarse. Por eso es importante venir a la iglesia, a la casa donde te conocen. Porque predica podemos escuchar por todos lados, pero donde te conocen, donde el Espíritu Santo da la palabra justa para nuestras vidas, es importante oír la palabra del Señor, porque la palabra de Dios nos lleva a creer, nos insta a la fe, despierta la fe en nuestros corazones. Y dice que el Señor le dice, díganle lo que ven, díganle lo que están oyendo. El Señor estaba diciendo, no está cerrado, Juan, yo soy el Mesías, yo soy el camino. Y me gusta mucho porque Jesús no condena la duda de Juan. Más bien luego realza su figura declarando lo que yo recién le decía. Y Dios, que conoce nuestra condición y no viene a juicio por nuestras dudas, sino más bien está presto a sacarnos de cada una de las dudas que tenemos a través de la manifestación de su poder. Hermano querida, hermana querida, si has dudado, no te condenes porque el Señor no nos condena, sino que el Señor muchas veces, cuando estamos ahí más bajo, más caído, más dudando, viene y glorifica su nombre y muestra su poder para que digamos, sí, verdaderamente dudé, de verdaderamente me faltó un poco la fe, pero ahora creo por lo que el Señor ha hecho, por lo que el Señor está haciendo, porque el Señor me está hablando. Creo que verdaderamente Él es Dios, Él es el Mesías. Si hay algo que el Señor nunca va a hacer, hermano querido, es condenarnos en esas situaciones que usted y yo muchas veces no podemos controlar a causa de la situación de la vida. Sí, va a venir muchas veces a levantarnos, como lo hizo se acuerda con Pedro. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué no tuviste fe? La pastora hablaba, cuando hablaba al principio, y a veces a nosotros no nos gusta que se nos refiere de cierta manera la palabra. Y Jesús le dice, no se preocupen, no sean gente de poca fe. ¿Qué diríamos nosotros si el pastor nos dice, che, hermano, a vos te falta fe? Hermano, vos no tenés fe, vos no estás creyendo. Ay, ¿cómo nos pondría? ¿Cómo me va a decir que no tengo fe? ¿Cómo va a decir que no estoy creyendo? Y a veces nos falta la fe. A veces lo creemos, Jesús le dijo, ¿por qué son de poca fe? Y es bueno que podamos aceptar el consejo de la palabra del Señor. Amén. Juan estaba allí y había dudado, pero el Señor venía a manifestar su poder. Los versículos más adelante, vamos a leer 16 y 19. Al 19, perdón. Donde dice, mas ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os echamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dice, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por los hijos. Yo recién hablaba de esto, acerca de qué difícil que nos es a veces aceptar la palabra del Señor. Y fíjese que Jesús hace referencia a esto aquí en estos versículos. Me encanta esta parte. Jesús habla aquí de cómo los que oían el mensaje lo habían rechazado. Vino Juan con sus formas y lo rechazaron y rechazaron el mensaje. Vino Jesús con otra forma, pero también rechazaron el mensaje. El problema, hermano, no eran las personas, el problema no eran las formas, el problema era que cualquiera fuera la persona, la forma, el pueblo no estaba dispuesto a recibir el mensaje. Ningún hombre o forma los dejaba conforme. Y yo pensaba qué parecido que somos a veces a esta generación. Siempre con tal de no aceptar la confrontación que produce la palabra de Dios en nuestra vida, volvamos al que habla, de cómo lo hace, de cómo habla, de cómo actúa o cómo no actúa. Entre otras palabras, Jesús le dice, nada los conforma. Nada les cae bien. Juan va a hacer de esta forma, Juan se comporta de esta, pero no acepta el mensaje. Yo vengo y lo hago de otra forma y me comporto de otra forma, pero tampoco acepta el mensaje. Fíjense que el problema, hermano querido, no eran las personas, sino que aquellos hombres no querían aceptar el mensaje que el Señor traía. ¿Cuántas veces nosotros queremos, no, pero como hablé, el mensaje del miércoles yo le invito, si no lo escuchó, escucha, el hermano, fue tremendo, fue precioso. Y a veces juzgamos
Y yo le iba a decir el miércoles, pero no lo dije, lo voy a decir ahora. Aunque me meten en un lío. Yo el miércoles decía gracias, Señor, por haberme permitido que este muchacho, Claudio, perseverara en el camino. Porque ¿saben los que vinieron a decirme? Pero usted lo pone pastor a este, y esto, aquel, el otro, como si los hombres fuéramos perfectos. Quien les habla no tiene perfección para nada. Quien les habla trata de vivir coherentemente como Dios quiere, pero a veces no les sale. Y así cada uno de nosotros. Y me vinieron a decir de acá, de allá. Y yo dije, gracias Señor porque tú permitiste sostenerlos. Y lo que hoy nos está hablando es un mensaje tremendo de parte del Señor. A veces, hermano querido, el problema no es el hombre, no es cómo actuamos, no es quien nos predica, es que a veces nuestro corazón está cerrado para recibir el mensaje de la palabra del Señor. ¿Qué me tiene que venir a decir este a mí? ¿Qué me tiene que decir esta a mí? Y hermanos queridos, cuando nosotros hablamos, no hablamos de nosotros, hablamos del mensaje de la palabra del Señor. El Señor le dice, vino Juan con su forma y no quisieron, vine yo con mi forma y no quisieron. El problema no estaba, hermano querido, en la persona, sino en que no querían recibir el mensaje. Qué bueno que podamos tener un corazón manso en esta mañana y reflexivo para recibir el mensaje de la palabra del Señor. Así que el Señor nos ayuda a ser receptores del mensaje, porque hermano querido, cuando el mensaje se habla con fidelidad, con integridad, con esa búsqueda del Señor, con el respaldo y el temor de Dios y el Espíritu Santo, siempre el mensaje será de parte de Dios. Amén. Después la palabra sigue en el verso 20 hablando. Y el título dice, ayes sobre las ciudades impenitentes. No lo vamos a mirar eso, pero sí le quiero hacer mención a qué se refiere. Impenitente es falto de arrepentimiento. Y esto está relacionado también con lo que hablamos recién, con aquellos que rechacen el mensaje. Fíjese que el Señor condena a las ciudades que habían experimentado el poder de Dios, su visitación, y no se habían arrepentido. Y esto, hermano, es para reflexionarlo. Cuando la palabra viene, cuando el poder de Dios es manifiesto, ya no hay en nosotros, y no hay en nosotros señales de arrepentimiento, somos nosotros mismos los que cargamos con la responsabilidad de qué vamos a hacer ante lo que Dios nos está hablando y manifestando. Somos nosotros responsables de nuestras acciones ante el mensaje de la palabra del Señor. Yo le invito a que después lo lea esta parte del pasaje. Y el Señor le está hablando, vine, me manifesté de ciertas maneras, mostré mi gloria y mi poder, y esa gente no se arrepintió. Si hubiese hecho esto mismo en otro lugar, seguramente los otros se hubiesen arrepentido. ¿Qué responsabilidad que tenemos, hermano querido, ante la palabra del Señor? A veces lamentablemente responsabilizamos, no, que el pastor, que el hermano, que la hermana, y la palabra es la misma para cada uno de nosotros. Lo que va a resultar de la palabra tiene que ver con nuestras actitudes hacia la palabra del Señor. Tenemos actitudes de obediencia, tenemos actitudes de mansedumbre. A mí nadie me tiene que decir nada. Cada uno de nosotros, como suelen decir por ahí, cada uno vota con su propia libreta, ¿no? Así que la palabra es importante. Fíjese esto, hermano querido. No fue la gente de Capernaum, ni de Corazín, ni de Betsaida la que crucificó a Jesús, pero sí fueron los responsables de ignorar su visitación. Dios nos guarda, iglesia, de ignorar el tiempo de su visitación o de tener en poco la palabra de Dios. Yo me admiro de muchos por ahí que andan buscando consejos en todos lados. A mí nunca me vienen a pedir consejo. Porque quizá le tenga que decir algo que no les gusta. Buscamos consejo en aquel. No, yo estuve hablando con él. Y cuando me dicen que bien están hablando, yo digo, Señor, los guarde, los libre. Qué bueno que podamos aceptar la palabra del Señor, qué bueno que podamos recibir el consejo del Señor y qué bueno que sepamos, hermano querido, que somos responsables de lo que estamos recibiendo cada miércoles, cada domingo, cada vez que se comparte la palabra del Señor. Amén. Vamos a la parte final, que es la parte que quiero esta mañana, que podamos orar al Señor. Después de que el Señor habla todo esto, hay un título en el verso 25 y nos dice, venid a mí y descansad. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil,
y ligera mi carga, dice el Señor. Amén. El primer versículo dice: en aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre. La alabanza de Jesús al Padre es por la decisión de Dios que algo tan poderoso y tan transformador como es el mensaje del Evangelio quedara escondido hacia aquellos que trataban de entenderlo con la sabiduría humana y le fuera revelado a aquellos que eran como los niños, con simpleza y con sinceridad. Lo aceptaban tal cual era el mensaje. Qué difícil nos es aceptar muchas veces la palabra tal cual viene la palabra. Empezamos a analizar y a comparar y esto y aquello y lo otro. Un niño recibe tal cual es, con la simpleza, con la humildad, con la credibilidad que tiene un niño. ¿De qué lado estamos, hermano querido? Del sabio que anda analizando todo. Y no digo que no meditemos, analicemos la palabra, lo que escuchamos, porque hay cada uno hablando por ahí. Cuidémonos que todo lo que se hable esté fundamentado con la palabra del Señor. Hablo de aquellos que quieren encontrarle la quinta pata al gato, que siempre la palabra tiene algo para no aceptarla, para no recibirla. Jesús dice: te alabo, Padre, porque escondiste esta cosa a los sabios y al entendido y se la revelaste a los niños. Qué bueno que podamos recibir la palabra del Señor como niños. Cuando nosotros la recibimos de esa manera es cuando la palabra comienza a surgir el efecto transformador que tiene en nuestras vidas. ¿Por qué muchas veces no somos transformados, cambiados? ¿Por qué muchas veces nuestra fe no se aumenta? Porque la palabra no es recibida como la recibiría un niño. El Señor levanta alabanza y adoración hacia el Padre por lo que el Padre estaba haciendo. Y dice después el verso 26, sí, Padre, porque así te agradó. Me encanta este verso 26. ¿Por qué Dios lo decidió de esta manera? Porque a Él le agradó. Esto nos habla de la soberanía de Dios. ¿Cuántas veces cuestionamos nosotros a Dios por las formas, por esto, por lo que hace, por lo que no hace, por aquello, por lo otro? Y Jesús le dice: Padre, lo hiciste de esta manera. Y algunos habrán dicho: pero ¿por qué a los sabios no? Y a los niños sí. ¿Por qué a los entendidos no? Y habrán buscado el pretexto y la cuestión y esto y lo otro. Sí, Padre, porque así te agrada. Jesús está diciendo: mostraste una vez más tu soberanía sobre todas las cosas. Y hermano querido, si hay algo que nosotros tenemos que entender es que Dios es soberano siempre en todas las cosas. En las que nos gustan, en las que no nos gustan, en las que nos afligen, en las que nos alegran, en todo lo que concierne nuestra vida, Dios es soberano. ¿Y sabe qué? La soberanía de Dios, en vez de darnos temor, nos tendría que dar alegría. Porque nos tendría que dar temor que nosotros tengamos el control de las cosas, como muchas veces lo queremos tener o lo tenemos. La soberanía de Dios nos debería dar gozo y alegría de saber que quien sabe manejar la vida del hombre mejor que nadie está al control de todas las cosas. ¿Sabe por qué el Padre Nuestro dice: venga tu reino? No es solamente que el Señor venga en su segunda venida y esto, no, habla de que Dios establezca su gobierno en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado que el Señor no sea solamente ese Dios que alabamos, que exaltamos, sino que realmente sea Señor de nuestras vidas? Sea quien gobierna nuestros corazones. Y cuando hablo de gobernar, hablo de quien domina nuestras intenciones, nuestros pensamientos, quien está por sobre todo. Y no es que nos erremos, no es que nos fallemos, no es que por ahí no cometamos algo que está fuera de lo que Dios quiere. No, porque estamos en este envase de carne y hueso, que a veces erramos, que a veces hacemos mal, que pecamos. Pero, ¿cuántos de nosotros hemos sometido nuestra vida al gobierno y a la soberanía de Dios? Sí, Padre, lo hiciste así porque así te agradó. Dios quiere en esta mañana que vamos a entender que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, pero que también Dios es soberano. Dice el verso 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Verso 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La pastora comenzó hablando acerca de las preocupaciones. ¿Sabe cuánto nosotros descansaríamos, hermanos queridos, si pudiéramos comenzar a dejarnos de preocuparnos por cosas que no podemos solucionar? ¿Sabe cuánto descanso mental tendríamos nosotros por aquellas cosas que
decimos, no me voy a preocupar porque no lo puedo solucionar y porque creo en la soberanía del Dios que tengo. Creo que si Él me ha dicho que busque primeramente su reino, lo demás también me va a ser añadido. Pongo mi fe y mi confianza en el Señor y no me preocupo porque sé que Dios está en control. ¿Sabe cuánto podríamos descansar al no preocuparnos? Y vuelvo a repetir, esto no es fácil, porque nuestra carne, nuestra humanidad, nuestra naturaleza, el entorno, lo que nos rodea, nos lleva muchas veces a preocuparnos. Pero el Señor esta mañana nos habla acerca del descanso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí hay una puerta abierta de Jesús al descanso de nuestras almas. El pueblo que hoy en este tiempo era un pueblo con responsabilidades de la propia vida, como la tenemos hoy cada uno de nosotros, pero también con el agobio que la misma ley imponía sobre sus vidas al querer ellos, pero no poder cumplir con todo lo que se les demandaba. Jesús, conocedor del corazón del hombre, hace esta invitación y que seguramente no ha perdido vigencia porque nos encontramos hoy en una época, hermano querido, lleno de exigencias, de agobios, de preocupaciones, que nos llegan a dejar muchas veces exhaustos. En ese momento Jesús hace la invitación para los que estaban escuchando, para los que estaban rodeando, para los que estaban en este estado, y lo hace hoy para todos aquellos que nos sentimos que la vida nos está pesando demasiado. Hay momentos donde decimos, yo no sé cómo voy a seguir. Esto está bastante difícil, se pone cada vez peor, más pesado. Bueno, la invitación de Jesús es aquello que nos pesa muchas veces en la vida, que sentimos que vamos caminando pero con un peso en nuestras vidas. Y cuando usted camina con un peso, hermano querido, no camina igual. No solamente que camina más despacio, sino que camina con cierto cansancio, con cierto agotamiento y llega con cierto cansancio y con cierto agotamiento. El Señor le estaba hablando para aquellos que le estaba pesando demasiado la vida. Y les dice, venid a mí. ¿Cuántas veces pensamos que si tuviéramos esto o lo otro, quizás un poco de paz llegaría a nuestras vidas? Y yo quiero decirle, hermano querido, hermana querida, que seguramente el Señor tiene el poder y la autoridad para darnos eso que necesitamos, eso que queremos recibir. Pero hoy es Él el que se ofrece como el lugar de descanso para nuestras vidas. Los que venían a Jesús eran conscientes de cuánto podían obtener de parte de Él. Sería bueno que hoy nosotros, hermano querido, si todavía no hemos experimentado el poder de Dios, podamos poner nuestra confianza en Él y hallar el descanso que seguramente estamos anhelando en lo más profundo de nuestro corazón. Yo sé que muchos de nosotros dicen, ¿cuántas cosas se me solucionarían, pastor, si tuviera esto, si tuviera aquello, lo otro? Y es verdad. Pero a veces el Señor quiere ser el descanso de nuestra alma. A veces el Señor quiere que Él sea el descanso de nuestra vida. Que en medio de eso que nos falta, aprendamos a confiar y a descansar en el Señor. Por eso Él dice, vengan a mí. No les dice, les voy a dar el pan que necesitan, les voy a dar la plata que necesitan. No, les dice, vengan a mí que yo les voy a dar el descanso que ustedes necesitan. El Señor esta mañana, hermano querido, hermana querida, más allá de nuestras necesidades naturales, físicas, de este mundo, nos está diciendo, hay una necesidad primordial para el descanso, que es venir a Cristo, venir al Señor. La invitación es venir a Él. Aquello que estamos anhelando descanso en nuestro corazón. Y me gusta porque la palabra dice, vengan a mí. Sigue diciendo, todos, la invitación es abierta. Jesús no deja afuera a nadie. Pueden venir todos, dice el Señor. A veces nosotros pensamos que por cierta forma de vida que hemos tenido, por ciertas cosas que yo venía caminando bien, haciendo bien las cosas, pero erré, me equivoqué, hice mal, ofendí a Dios y cuántas cosas, no soy digno. Y es verdad, hermano querido, no somos dignos, pero por gracia, por misericordia, la puerta a Jesucristo está abierta para cada uno de nosotros, cualquiera sea la condición de nuestra vida. Si venimos con un corazón arrepentido, si venimos con un corazón diciendo, Señor, sé que erré, sé que fallé, pero aquí estoy porque necesito ese descanso que solamente tú me puedes dar. Venid a mí todos, dice el Señor. Diga todos, yo también, Señor. Yo también estoy invitado a venir al Señor esta mañana. Y dice, los que estáis trabajados y cargados. Aquí nos habla de la condición de muchos. Para esos, dice el Señor, para los trabajados, para los cargados, para esos estoy aquí.
Alguien trabajado, según el diccionario, hermano querido, es alguien cansado. No le voy a pedir que levante la mano, pero seguramente usted debe decir, aquí estoy, Señor, aquí hay uno cansado. Alguien trabajado es alguien rendido. ¿Cuántas veces ante la situación que hemos tratado y no hemos podido decir nada? ¿Para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir peleando? Hasta acá llegué y nos rendimos. Bueno, el Señor dice, el trabajado, el cansado y que se ha rendido, aquí estoy para que vengan y hayan descanso. Es cansado, rendido, es agotado, es molido del trabajo por haberse ocupado mucho tiempo o con afán de él. ¿Cuántas veces se expresó este? Estoy molido, estoy molida. Y a veces, hermano querido, quedamos en estas situaciones por el exceso de preocupación, por el afán de las cosas de esta vida. Y el Señor, hermano querido, no viene a condenar la condición. No viene a condenar el cansancio, estás así por esto, no, nos viene a revelar el porqué, pero nos viene a decir, vengan a mí los que están trabajados, vengan a mí los que sienten ese agotamiento, ese cansancio, vengan a mí, porque en Él podemos hallar descanso. Me impactaba esto, molido del trabajo, los que están trabajados y cargados. También llama a venir a Él, a los que están llevando cargas muy pesadas, a los que la vida se les está haciendo cada vez más difícil y más pesada a causa de lo que hay sobre sus hombros, sobre sus espaldas. Vengan, dice Jesús. Cuando vengan, cuando acepten mi invitación, yo los haré descansar, dice el Señor. Jesús mismo asume la responsabilidad de dar descanso, de dar el descanso que nuestra vida necesita. Ay, si el pastor orara por mí, si el pastor me visitara, si el pastor, hermano querido, el único que puede dar descanso se llama Jesucristo. A veces estamos demandando si el otro hiciera esto, si el otro me llevara más de la punta, si el otro de acá. Hermano querido, el único que da descanso verdadero es el Señor Jesucristo. Vengan a mí los trabajados, los cargados, que yo, dice el Señor, los voy a hacer descansar. Yo les daré el descanso que ellos necesitan. Dice el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuánto hemos escuchado acerca del yugo, hermano querido? Sabemos tanto que cualquiera de nosotros en esta mañana, en este lugar, nos podría explicar un poco acerca de qué se trata del yugo. Yo solo quiero referirme al tremendo beneficio que tiene el yugo de Jesucristo. Sabemos que el yugo permite direccionarnos, hacer que la carga se aliviane, dar descanso, pero ¿sabe qué? Principalmente el yugo unía a los dos animales que iban a tirar de esa carga, de ese peso. Y luego de unirlos, después de unirlos, luego recibían los demás beneficios. Lo primero que necesito hacer para lo segundo es unirme a Cristo primeramente. No hay beneficios estando sueltos, no hay beneficios estando lejos de Dios. Unirme al Señor me lleva a recibir todo lo que yo necesito. Lo primero que hace el yugo, hermano querido, es unirnos a Cristo. ¿Cuántos de nosotros a veces andamos sueltos por el mundo? Que no me digan, que no me hagan, que no la palabra, que esto, que lo otro. Qué importante y qué necesario que es unirnos a Cristo si queremos descanso para el alma. Qué importante que es unirnos a Cristo si queremos que la carga pesada se aliviane. Qué importante que es, hermano querido, estar alineados, direccionados en el camino correcto. Pero para eso es necesario primeramente unirnos a Cristo. ¿Cómo andamos en la vida? Pregúnteselo usted esta manera, ¿cómo ando en la vida? ¿Ando unido a Cristo? ¿Ando con Cristo a mi lado? Y quizás no estamos tan unidos, por eso andamos tan cargados, tan pesados, tan agotados, tan agobiados. Será un tiempo, hermano querido, no solamente de venir a Cristo y hallar el descanso, sino primeramente de unirme a Cristo para encontrar ese descanso que mi alma necesita. No puede haber lo segundo sin lo primero, que es unirme a Cristo. Dejar que mis cargas, dejar que mi trabajo esté allí ayudado por el Señor. ¿Cuántas almas cansadas? Y termina diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Unidos a Cristo, la carga deja de ser pesada.
Quiero leerle estos mismos versículos en otra versión. Dice de la siguiente manera: ¿están agotados, exhaustos, extenuados, cansados de la religión? Vengan a mí y síganme y recuperarán su vida. Vengan a mí, síganme y recuperarán su vida. ¿Cuántas veces hemos dicho, esto no es vida, hermano querido, esto no es vida, pastor, esto no es vida, hermana? Y a veces pasa que la vida es tan dura, tan difícil que esto no es vida. Me encanta esta versión que dice, vengan a mí, síganme y recuperarán su vida. Qué bueno que pudiéramos recuperar aquella vida que Cristo nos quiere dar, que es la vida plena y abundante por la cual Él murió en la cruz del Calvario. Vengan a mí y recuperarán su vida. Les enseñaré a descansar de verdad. Caminen conmigo y trabajen conmigo. Miren cómo lo hago. Aprendan el ritmo espontáneo de la gracia. No les impondré nada pesado ni mal ajustado. Acompáñenme y aprenderán a vivir con la libertad y sin ataduras. La invitación, hermano, es unirnos a Él para hallar descanso para nuestras almas. Yo quiero que oremos esta mañana y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude. Si a veces nos hemos querido independizar del Señor y a causa de esa independencia estamos tan cargados, tan agobiados, tan cansados, que a veces parece que la vida ya no es vida, parece que la vida no tiene mucho sentido, que siempre es la misma prueba, siempre la misma lucha, siempre el mismo cansancio, siempre el mismo agotamiento. El Señor en esta mañana nos ofrece a cada uno de nosotros, los que sentimos que estamos trabajados, que estamos cargados, ese descanso que necesita nuestra alma. Así que yo quiero invitarte que cierres tus ojos ahí donde estás. Y quiero invitarte, si está en tu corazón el poder hacerlo y querer hacerlo, que puedas venir aquí adelante y podamos orar por tu vida, ministrar tu corazón, pedir al Espíritu Santo que venga sobre tu vida y traiga ese descanso, esa paz, esa confianza que tu alma necesita. Si sientes que has caminado este tiempo independizado del Señor Jesucristo, lejos del Señor, es tiempo de unirse a Cristo para que la vida se haga más fácil, para que